Bueno, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos viendo un poquito de, bueno, ya empezando con Hechos, ¿sí? Seguimos con el libro de Hechos. Eh, para los que les voy a aclarar, ya voy a usar la versión Biblia de las Américas, ¿sí? Por si, por si ven que hay algo que no yo lo digo o algún versículo que leemos y no tenemos la misma versión, ¿sí? Entonces estuvimos viendo un poquito de los propósitos de Dios, sí, sobre todo con este hecho de Ananías y Zafira. Sí, habíamos estado viendo em, un poco acerca de estas oraciones que hacían los primeros cristianos, sí, analizando un poquito cómo era la lógica de la oración en ese momento. Sí, un pueblo, una iglesia que estaba haciendo em, que empezaba a ser perseguida. Sí, estábamos viendo todo, cómo los judíos eran los primeros que empezaron a perseguir. Sí, primeramente de forma muy particular, sí, a los que eran como líderes, como cabezas, como Pedro y Juan. Entonces, pudimos ver un poco de estos inicios de aflicciones, de persecuciones. Sí, siempre tenemos que acordarnos de las palabras de Jesús, ¿no? Que si nosotros somos sus discípulos, si nosotros creemos en Él, si nosotros lo proclamamos a Él, entonces vamos a ser perseguidos, ¿sí? Muchas veces tomamos promesas que nos gustan a nosotros, ¿no? Y esta también es una promesa. Y eso muchas veces no lo tenemos en cuenta, que dice que si nosotros lo seguimos a Él, si nosotros creemos en Él, vamos a sufrir persecución. Entonces, cuando la palabra de Dios se proclama, entonces siempre hay alguien que contiende, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra diablo, ¿sí? Em, Se usa la palabra diablo para alguien que está contendiendo, para alguien que está luchando contra, ¿sí? Específicamente, no solamente de el ser Satanás, ¿sí? Sino de, puede ser una ideología, un pensamiento, algo que va en contra de, ¿no? Esa es la palabra diablos en el original, ¿sí? En el griego. Entonces, nosotros siempre tenemos una lucha, ¿sí? También Pablo lo dice, ¿no? En Efesios, ¿sí? Cuando habla de la armadura. Entonces vemos ahí que hay una lucha. Y parte de esta lucha también tiene que ver con los pensamientos, con la ideología de los judíos, ¿sí? Sobre todo el Sanedrín, de aquellos que estaban encargados de enseñar a todo el pueblo. Entonces también vimos un poquito de lo que se puede llamar como ética ética del gobierno, ¿no? Muchas veces son cosas que no pasamos por alto por no ser algo tan espiritual, pero es muy importante, ¿no? Cómo nosotros nos presentamos ante las autoridades, cómo nosotros tenemos deberes, ¿sí? Más allá de los típicos mandamientos que nosotros em, tenemos en la iglesia, em, amar, ser buena persona, tratar a los demás con respeto, ¿sí? También a las autoridades hay que respetarlas, pero hay límites, ¿sí? Y el límite, como lo habíamos visto, es cuando la palabra de Dios no puede ser predicada. La palabra de Dios tiene que ser siempre predicada. Y no hay ningún cerco para no predicar la palabra. ¿Sí? No hay ninguna cárcel para encerrar a la palabra y que no sea proclamada, porque a eso nos envió Jesús. Entonces nosotros, em, si bien tenemos que seguir las autoridades, nuestra autoridad máxima es Dios y su palabra. No hay otra autoridad por sobre esa. Y nosotros no tenemos que dejar que otras autoridades, sea quien sea, pueda pasar por la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces, em, vimos también, o ya empezamos con un tema muy interesante, que es em, la elección. Ahí si ven el título en el capítulo 6 la elección de diáconos, ¿sí? Vamos a ir
directamente al capítulo 6, ¿sí? Acuérdense, los títulos no son inspirados, ¿sí? No están ahí en la Biblia originalmente, no se escribieron, ¿sí? Se fueron agregando después, como modo de organizar, igual que los capítulos y los versículos, ¿sí? Por eso cuando ustedes van a interpretar, tienen que leer bien todo el contexto, los versículos anteriores, los siguientes, todo el capítulo y los capítulos que están em, tanto arriba como abajo, por así decirlo, de lo que estamos leyendo, porque eso no es inspirado. Por lo tanto, no tenemos que dejarnos desviar muchas veces por los capítulos y los versículos, ¿sí? Entonces, vamos al capítulo 6, ¿sí? Y y quiero estar un ratito acá, ¿sí? Quiero estar un ratito. Ahí ya dejé de compartir, ¿sí? No se asusten. Em, ¿Por qué? Porque les quiero hablar, ¿sí? Sobre todo de la elección de los diáconos. Nosotros vemos que ya a partir de este capítulo ya empiezan a haber ciertos problemas, ¿sí? Ya la iglesia estaba bastante sólida, acordémonos, ¿no?, que por ahora está en Jerusalén, ¿sí? Todavía dentro de la comisión de Jesús de salir de Jerusalén, de Samaria y hasta los confines, todavía estamos en la primera fase, ¿no? Por así decirlo, en la fase de Jerusalén. Entonces, em, cuando vemos este capítulo, podemos ver cómo la iglesia, cómo la iglesia, los apóstoles, trataban los problemas, ¿no? Nosotros, obviamente, como iglesia, em, como vimos también al principio de la definición de iglesia, tiene que ver con todas las personas que, que fueron traídas por medio del Espíritu Santo, insertadas en la iglesia y que fueron salvas, ¿no? Y un aspecto de la salvación tiene que ver con la santidad, ¿no? Cuando hablamos de santidad y la palabra santo, podemos tener lo que se puede llamar dos tipos de santidad, ¿sí? No porque existan tipos distintos, sino porque hay dos sentidos en la palabra santo. Primero tiene que ver con la palabra apartado, ¿sí? Santo tiene que ver con ser apartado. Y en ese sentido nosotros somos totalmente santos, ¿sí? Por eso Pablo escribe a los santos de esta iglesia, de la otra, ¿sí? Los declara como santos. ¿Por qué? Porque ya son apartados, ¿sí? Pero hay otro sentido en el que la santidad o el ser santo tiene que ver con la obra transformadora de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver esos dos tipos de, por así decirlo, tipos de santidad, que no son tipos distintos, sino que son dos sentidos de lo que quiere decir ser santo. Por lo tanto, podemos decir que somos santos, pero no somos santos al mismo tiempo, pero de distintas maneras. Uno tiene que ver con ser apartado para Dios, ya somos totalmente santos, no necesitamos nada más. Em, y por otro lado, este aspecto, este hecho de ser transformados totalmente a la imagen de Cristo, ¿sí? Y por lo tanto, las iglesias, todos nosotros estamos en ese camino. Sí, ese camino solo termina cuando nosotros morimos, cuando nosotros dejamos de respirar y nuestro corazón deja de latir. Ahí es donde finalmente termina ese proceso de santidad. Por lo que acá ya hay problemas. Sí, dentro de las iglesias hay problemas y esos problemas están dentro de todas las iglesias, ¿sí? No hay excepciones, em, pero nosotros no solamente tenemos que tener eso en cuenta, sino tenemos que también tener en cuenta cómo resolver esos problemas. Y acá vemos que hay un problema particular, ¿sí? Les leo yo el versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ahí cortamos.
Entonces hay un problema, ¿sí? Se plantea un problema entre quién, entre hebreos y griegos. Cuando se habla de griegos, no es como, por ejemplo, en otros versículos, como por ejemplo Pablo cuando dice que no hay hombre, mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, Perdón, Pablo, ¿sí? ¿vas a grabar? ¿No estoy grabando? Está grabando, sí. Sí, estoy grabando, Ah, perdón, perdón, no hay perdón. problema. Sí, ya no me asusté. Em, pero sí estoy grabando. Entonces, Em, acá tenemos un problema, ¿no? De hebreos y griegos. Cuando habla de griegos no está hablando de gentiles, ¿sí? Acuérdense que por ahora, por lo que se sabe de todo el libro de Hechos, hasta este momento no había gentiles, ¿sí? Todavía no había gentiles convertidos. Puede ser que haya, sí, em, porque ya habían pasado bastante, un poco de tiempo desde cuando nace la iglesia, pero cuando está hablando de griegos, está hablando de personas que tenían influencia del helenismo, ¿sí? Que es lo que nosotros habíamos hablado antes, que eran personas que eran judíos, pero tenían muchas costumbres griegas. Sí, por ejemplo, Pablo podría estar dentro de ese grupo de cuando dice griegos. Por lo tanto, son dos grupos que son esencialmente judíos, ¿sí? Que conocían la ley, que conocían el templo, las costumbres y todo eso. Por lo tanto, hay un problema entre las viudas de cada grupo, ¿no? Acuérdense que em, había este conflicto con la pureza, ¿sí? Por ejemplo, los samaritanos y los judíos en general no se llevaban bien, ¿no? Evitaban la zona de Samaria. ¿Por qué? Porque decían que eran impuros. ¿Por qué? Porque em, habían tenido relaciones con otras tribus, con otros pueblos que no eran los judíos. Por lo tanto, siempre estaba esta cuestión de la pureza en la Perdón, idiosincrasia judía. Sí, puedo pronto. Me hice un lío con el tema de hebreos, griegos, helenistas, judíos. ¿Si podés hacer una eh, descripción o una diferencia entre, no sé, me hice lío con todo eso. Perdón. Sí. Por ejemplo, cuando se habla de griegos, se está hablando de estas personas que estaban influenciadas por el helenismo, ¿sí? Normalmente eran personas que no eran no habían nacido en el pueblo judío, sino que habían nacido en las cautividades, ¿sí? Cuando eso lo vimos al principio, muy poco, pero cuando se sucedieron esas cautividades, había pueblos o familias enteras que se quedaban en esos mismos lugares. Sí, por ejemplo, en Babilonia. Todas esas regiones, Babilonia no era parte del pueblo de Canaán, por así decirlo, del pueblo de Israel, pero se quedaron familias ahí. Entonces estos eran judíos, pero que tenían otras influencias, ¿sí? Porque su contexto era otro, su contexto era o griego o del Imperio Romano, ¿sí? Em, y hablando de esto del helenismo, a ver si tengo eh, un libro que no sé si lo tengo acá, creo que no, no lo tengo acá, em, pero em, les puedo pasar si quieren una universidad, está en inglés, ¿sí? Pero hay una universidad en Estados Unidos que tiene un curso de justamente historia de la iglesia y de forma muy, muy clara, explica un poco más del precristianismo, ¿sí? Si quieren después al final de la clase, si me hacen acordar, em, les puedo pasar esa universidad que tiene distintas clases gratis, ¿sí? Y no solamente de historia de la iglesia, también tiene de otras cosas cristianas. Es una universidad, sí, tiene distintos, no solamente se dedica a la teología, también se dedica a la historia, a la economía, a la política, pero si ustedes quieren saber un poquito más de eso, eso sería un buen lugar, que no es un libro, pero em, te da mucha información, ¿sí? Pero háganme acordar.
Entonces, volviendo a este tema, había dos tipos de comunidades de judíos. Los hebreos, que eran los que, como los puros, los que ya tenían toda la ley, los que tenían todas las costumbres, los que guardaban el idioma, todo, y después los griegos, que eran judíos, sí, pero tenían mucha influencia de los griegos, sí, tanto de su filosofía como de las costumbres, como del pensamiento. Entonces había había contiendas, sí, dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Tuvieron que tomar una decisión, ¿no? Ya había demasiados discípulos, demasiadas personas que estaban ahí. Acuérdense que todavía vivían en comunidad, vivían, compartían unos con otros, pero acá los apóstoles tuvieron que parar y fijarse cómo manejarse. Y no solamente eso, sino que tuvieron que tuvieron que poner prioridades, ¿sí? Y esto es a lo que quiero ir con toda esta elección. ¿Qué es lo que nosotros priorizamos en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué es lo que las personas que, fíjense que acá eran los apóstoles, ¿sí? Era Juan, era Pedro, em, era Tomás, eran todos los discípulos, ¿sí? Todos los apóstoles principales, los 12, 11, 12 con Matías, que habían visto a Jesús, que habían aprendido de Jesús. Y ellos dijeron, versículo 2: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿sí? Y de acá viene la palabra diáconos, ¿sí? Cuando se habla de diácono es un servidor, ¿sí? Em, y servir las mesas. Acuérdense del mosaico de Megiddo, ¿sí? Que les mostré la imagen la semana pasada, sí, que era una iglesia primitiva, sí, donde había una trapeza, una mesa, sí, es mesa en el griego, y alrededor se juntaban todos con el centro en el sacrificio de Jesús, sí, en el pan, en el vino. Y acá el problema era quién iba a servir las mesas. Sí, fíjense la tarea sencilla, o bueno, aparentemente sencilla, que para eso se reunieron los apóstoles y todos los discípulos. O sea, toda la iglesia se juntó para elegir a personas solamente para que repartieran de forma equitativa comida, ¿sí? Yo no sé si ustedes dimensionan lo... Porque hoy hacemos todo, ¿no? Hoy servimos todo, hoy hacemos la predicación, la dividimos, la música la dividimos en todos, la escuela bíblica, tarea de mujeres, de hombres, de adolescentes, de preadolescentes, de matrimonios, de noviazgo, de esto, del otro. Y fíjense que acá, solamente para repartir comida, se juntaron todos los apóstoles, todos los discípulos, toda la iglesia. Se juntó para ver a quién ponían y no pusieron a cualquiera, ¿sí? Eligieron de todos. Imagínense que eran más o menos los que habían quedado, se habían sumado en las dos, tres predicaciones de Pedro. Sí, más o menos eran unos 7.000 aproximadamente. Suponemos que son 10.000 en total para esa época. De esas 10.000 personas, eligieron 7, ¿sí? Y esto es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención. La tremenda decisión que tuvieron que tener solamente para servir las mesas. Y ese era un diácono, ¿sí? Entonces, los apóstoles tuvieron que tener una prioridad. ¿Y cuál era su prioridad? No es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense, versículo 4: nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y el ministerio de la palabra, ¿sí? Oración
y el ministerio de la palabra. Esa era la prioridad de los apóstoles. Oración y palabra. Oración y enseñanza. Hablar con Dios en comunidad, en unión unos con los otros y enseñar, discipular, instruir en la palabra de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento en ese momento. ¿Sí? Después de a poco van a empezar a circular las cartas por medio de todas las iglesias. Pero en este momento es la oración y el ministerio de la palabra. ¿Sí? Son dos cosas que son em, que para los apóstoles en ese momento eran, era lo más importante. No quiere decir obviamente que estos problemas no eran importantes. Justamente por eso hacen toda una convención para decidir quiénes eran, ¿no? Pero para los apóstoles, y debería ser para nosotros, la oración y el ministerio de la palabra dentro de la iglesia. Eso es la prioridad. Si se pierde eso, entonces ya no tenemos el mismo espíritu que tenían em, en la iglesia primitiva. Entonces, de ahí eligieron 7 personas, ¿sí? Y entre ellas estaba Esteban y estaba Felipe, ¿sí? Que van a ser personas que van a aparecer después, ¿sí? Vamos a ver después a Esteban y vamos a ver después a Felipe, ¿sí? Entonces vemos que los apóstoles eligen de todo el mundo, eligen a 7 para que esas personas sirvan em, de forma equitativa, que no haya robos, que no haya ningún problema, ningún drama entre estos dos clases de judíos que había en ese momento, en ese lugar. Entonces, fíjense que en el versículo 3 dice 3 características, ¿sí? 3 características que tienen que tener alguien que sirve, ¿sí? Cuando nosotros estamos en la iglesia y nosotros estamos a cargo de algo, nosotros no podemos poner a cualquiera, no podemos poner a nuestros amigos, a las personas que nos caen bien, em, a las personas que son nuevas, a las personas que tienen solamente ganas. Sí, no funciona así. La iglesia nunca funcionó de esa manera y no debería funcionar, y ahí no funcionó de esa manera. Había 3 características que tiene que tener toda persona que sirve. Sí, y fíjense, es como, y acá no es que sirven en algún lugar importante, es directamente que sirven dentro de la iglesia, dentro del contexto de la iglesia. Nosotros lo podemos trasladar al día de hoy y decir, bueno, ¿quién es el que limpia los baños? Bueno, tiene que tener estas 3 características. Sí, porque si no tiene esas 3 características, entonces no puede limpiar el baño de la iglesia. Por eso es importante. Versículo 3 son 3 características, ¿sí? Tiene que tener buen testimonio, ¿sí? Ahí va de vuelta la palabra mártir. ¿Se acuerdan? Que también tiene que ver con los mártires, aquellos que mueren por la fe, que dan testimonio de su fe. Tienen que tener buen testimonio, ¿sí? Tener delante de los hombres tienen que ser hombres puros, hombres eh, son, que son intachables, tiene que ver eso. Segunda característica, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí hay una palabra muy, muy interesante que tiene que ver con la plenitud, la llenura, ¿sí? En el griego, todas esas palabras que tienen que ver con ser llenos o como con algo cumplido es pleroma, ¿sí? El pleroma, llenos del Espíritu Santo. Y tercera característica, llenos de sabiduría. ¿Sí? Entonces cuando nosotros vemos, o incluso nosotros mismos, si no tenemos buen testimonio, no estamos llenos del Espíritu Santo y no estamos llenos de sabiduría, entonces no podemos servir. ¿Sí? No es algo bueno para la iglesia. Y estos apóstoles lo tuvieron muy en claro. No eligieron a cualquiera, eligieron de todos esos cientos que había, 7. Y de esos 7 tenían que tener ciertas características. Entonces, em, cuando, cuando vemos este hecho, nosotros tenemos que reflexionar.
¿Qué es lo que nosotros hacemos en la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros permitimos? ¿Cuáles personas nosotros permitimos que hagan actividades en la iglesia, que toquen, que prediquen, que tengan un discipulado, que estén en algún área, sea la que sea? Tenemos que conocer a las personas. Sí, acuérdense que ellos vivían todo el tiempo juntos. Ellos se conocían bien a Esteban, conocían bien a Felipe, conocían bien a Nicanor, a Nicolás. Sí, conocían a esas personas. Entonces nosotros tenemos que conocer personas, conocerlas bien y ver si cumple esas tres características. ¿Sí? Si tiene buen testimonio, si es lleno del Espíritu Santo, si es lleno de sabiduría. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, vemos que después de esto se empieza a esparcir, ¿no? La palabra de Dios. Y ahí ya nos mete a un personaje, ¿sí? A uno de estos servidores, ¿sí? A estos servidores de las mesas. Fíjense el impacto que tuvo este servidor de la mesa, que era Esteban. Sí, a partir del versículo 8 ahí ustedes pueden ver que empieza em, alguien llamado Esteban, ¿sí? Que tiene esa llenura, ¿sí? Ahí dice versículo 8 esa llenura de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sí, ahí de vuelta, no usa la palabra milagros, usa la palabra señal y prodigio. Sí, lo importante de todos estos milagros, y después lo vamos a ver con Juan y la sanidad y, em, y- y una resurrección, sí, o estas señales increíbles que pasaban en ese momento eran señales, ¿sí? Mostraban a Cristo, mostraban el poder de Dios que se manifestaba en la iglesia para que otros creyeran. Entonces vemos este Esteban, em, que es contendido por una sinagoga llamada de los libertos, ¿sí? Estas personas normalmente no se sabe exactamente quiénes eran, pero se piensa que el nombre tiene que ver con personas que eran esclavos o que en algún momento fueron esclavos y que fueron liberados, o que eran hijos de esclavos, ¿sí? Por ejemplo, de Babilonia o en cualquiera de las cautividades, ¿sí? Y que fueron liberados y estaban ahí en, en esa sinagoga. Sí, también hay unos de Cirene, de Alejandría. Em, la predicación y todas estas señales hicieron mucho eco por todos lados. Entonces, em, no solamente hubo una reacción negativa, sino que buscaban destruir a estas personas. Y eso lo vemos en el versículo 10. Dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, ¿sí? Y se levantaron testigos falsos contra eso, no podían resistirlo, tenían envidia, tenían enojo, tenían furia, porque se notaba la sabiduría y se notaba esa llenura del espíritu, ese buen testimonio, esa llenura del espíritu, esa llenura de sabiduría, ¿no? De la que hablamos antes de los servidores. Ahí es donde está donde hay contención, donde hay pelea, ¿sí? Y todo Hechos 7 tiene que ver con eh, la predicación, ¿sí? La predicación de Esteban. Y ahí ustedes pueden ver la sabiduría que tenía, cómo Esteban fue llevando su discurso frente a estas personas que conocían la ley, que eran judíos, ¿sí? Y lo fue llevando desde Abraham, ¿sí? Que es lo que aparece en el versículo 2, sí, dice que se apareció, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. ¿Sí? Empieza ahí y termina, ¿sí? Con la construcción del templo de Salomón, ¿sí? Por Salomón. ¿Sí? Es como que le hace una historia desde Abraham hasta Salomón, ¿sí? Lo que hace es como una prédica histórica.
¿sí? Acuérdense que hay distintos tipos de prédica, y esta es una prédica que no se usa mucho, ¿no? Pero es como contar una historia con un objetivo, ¿sí? Y en este caso es la historia de ellos. Y lo que le está mostrando Esteban, que es lo que él va a recalcar, es que los judíos, que ellos, que sus padres, ¿sí? Acuérdense que los judíos hablaban de Abraham, y de todos los Abraham, Isaac, Jacob como sus padres, ¿sí? Que sus padres habían abandonado a Dios muchas veces, habían dejado de creer en Él, habían abandonado las costumbres, habían abandonado la ley, habían abandonado la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que empieza a decirle Esteban. Les empieza a decir, a hablar acerca de su pecado. Sí, esto es una característica em, muy típica de las predicaciones de los primeros siglos. El énfasis es en el pecado y después en la solución, pero siempre aparece la palabra pecado, siempre aparece la palabra olvidarse de Dios, ¿sí? Abandonar a Dios. Entonces va desde Abraham, ¿sí? Hasta Salomón. Y luego empieza una pequeña sección acerca de los profetas. ¿Sí? Y si alguien puede leer el versículo 52, ¿sí? El que quiera pueda leerlo. Hechos 7:52. Amén, Pablo. Dale, por favor. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Bien, perfecto. Fíjense cuál es el énfasis. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Em, Esto tiene que ver con las actitudes que nosotros podemos tener con la palabra de Dios, ¿no? Fíjense qué es lo que está haciendo Esteban, es recurrir a la historia. Es decirles, ustedes se tienen que acordar que sus padres persiguieron a los profetas. Y de la misma manera que ustedes persiguieron a los profetas porque les daba la palabra de Dios, ahora ustedes persiguieron a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Esteban? Está comparando a Dios y toda esa historia, em, cómo Dios se le apareció a Abraham, dice el Dios de gloria. Ahora el Dios de gloria se les apareció a ellos y de la misma manera que hicieron todos sus padres, contendieron contra él, contra Cristo. Y les dice no solamente eso, sino que em, esos profetas habían anunciado a Jesús. Y esto es algo muy importante, que me pasa sobre todo con la gente nueva, ¿no? Que claro, uno, no sé, por ejemplo, ve la historia de Abraham con Isaac, ¿no? Y uno ve ese sacrificio que le dice Dios, y que sube al monte y que Isaac va llevando las maderas y pregunta, ¿no? ¿Dónde está el cordero, ¿no? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? Y nosotros, normalmente que ya venimos al Instituto Bíblico, que ya tenemos por lo menos un tiempo en la iglesia y un tiempo escuchando prédicas y escudriñando y leyendo la palabra, sabemos automáticamente que la historia de Isaac tiene que ver con lo que va a pasar. Es un tipo, es una figura de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, de lo que le va a pasar a Jesús, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que toda la historia, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, todo lo que dicen los apóstoles, los libros, todos los libros, te apuntan a Cristo. Todos los libros. La Biblia es la historia de Dios, sí, pero es la historia de cómo Dios presenta a Cristo. No solamente la historia de Dios, es de Dios presentando a su Hijo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. El centro es Jesús. Sí, uno puede decir, bueno, ¿y qué me dice Proverbios?
Bueno, después vemos Proverbios 30 y nos dice cuál es el nombre de su hijo, ¿sí? Hablando de Dios. Y ahí vemos a Jesús. Cuando vemos Salmos y vemos, por ejemplo, el Salmo 2 y vemos que se habla de un ungido, que se levantan personas contra el ungido, está hablando de Cristo. Cuando vemos, no sé, hay muchos ejemplos, cuando vemos sexo, cuando vemos Moisés golpeando la roca, cuando vemos la serpiente levantada, en Juan 3 arriba de Juan 3:16, ¿sí? Que es Juan 3:14 si no recuerdo mal, cuando habla de una serpiente que es levantada y todo aquel que veía esa serpiente era libre de la, del veneno y no moría, sino que tenía vida eterna, que es lo que va a decir, va a ser ese argumento, ¿no? De la misma manera que si vemos, si ellos veían em, la serpiente iban a tener vida, cuando nosotros vemos a Jesús, tenemos vida eterna. Entonces vemos el mensaje de Cristo en todo el Antiguo Testamento, y eso es lo que le está diciendo Esteban. Es ustedes no vieron a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y eso es em, lo que les va a decir, ¿sí? Eso es es por lo que se enojaron. Y acá aparece el primer mártir, ¿sí? Dice que ellos se enojaron, lo llevaron aparte y lo apedrearon, ¿sí? Y acá es donde nosotros vemos que ya la persecución pasó de meter a Pedro y a Juan a la cárcel a matar, ¿sí? A que haya ya un asesinato. Y acá es donde empieza la iglesia a expandirse verdaderamente más allá de Jerusalén, ¿sí? Acá es el momento, esto lo tienen que tener bien en claro, a partir del martirio de Esteban, ya se cumple o ya la iglesia es llevada más allá. Es donde activamente los cristianos de... ¿Hay alguien con el micrófono abierto? No sé si preguntó algo. Em, bueno, a partir de este capítulo es cuando la iglesia se expande, ¿sí? Por medio de este martirio. Y esto también nos hace ver un poquito y nos hace reflexionar acerca de los propósitos de Dios, ¿sí? Eh, Muchas veces hablamos de prosperidad, hablamos de vida, hablamos de tener una buena vida. Hay un libro muy tremendo cuando yo vi el título me reimpactó, que era algo así como Dios tiene planes maravillosos para tu vida y otras mentiras, ¿no? Y a mí me impactó eso cuando yo lo vi, ¿no? Em, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y otras mentiras de la iglesia o algo así, ¿no? Y el libro decía esto, ¿no? Muchas veces nosotros prometemos una vida próspera, una vida libre de conflictos, o queremos comprar a la gente por medio de prometerles que el cristianismo es como es como ir a Disney, ¿no? Donde todo te va a salir bien, donde no te vas a sentir más solo, donde todos tus problemas se van a solucionar, ¿no? En donde vos vas a ser prosperado, porque, y ahí metemos versículos, ¿no? Eh, que vamos a tener larga vida si hacemos esto, ¿no? Y acá vemos a un Esteban que se cree que era muy joven, ¿sí? Se cree que era que no pasaba los 25. Sí, capaz yo soy un poco más grande, yo cumplí 25 y no sé si este Esteban era más grande que yo. Sin embargo, por medio de su martirio, por medio de su muerte, la iglesia se expandió. Y esta muerte fue para bendición. Sí, entonces muchas veces nosotros tenemos una perspectiva
terrenal acerca de la vida y la muerte y de lo que es bueno y lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vivir para Él, ¿sí? Que también Pablo lo dice, o sea, em, el morir es ganancia, ¿sí? El morir es vivir con Cristo eternamente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros vemos sufrimiento dentro de la iglesia perseguida, nosotros tenemos que saber que muchas veces es necesario. Y acá, con el caso de Esteban, fue recontra necesario, porque a partir de ahí se expande la iglesia. En el versículo 58, ahí en este capítulo, aparece alguien, ¿no? Em, que era una persona que después la vamos a ver por la mayor parte del libro de Hechos, ¿no? Que es, dice que comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿sí? Cuando se habla de la palabra, de esta palabra joven, ¿sí? En el griego es neanías, que en ese contexto, ¿sí? Se aplicaba más o menos a los hombres entre 20 y 40 años más o menos, ¿sí? Cuando se habla de esa palabra de joven, em, es ese rango de edad, ¿no? Acuérdense que nosotros pusimos em, el nacimiento de Pablo más o menos en el año 5, ¿sí? Después de Cristo. em, si quieren pueden hacer las cuentas, pero esa palabra se utilizaba para los hombres entre 20 y 40 años. Entonces acá recién es como una introducción, ¿sí? Como una carta de presentación de Pablo, ¿sí? A quien vamos a llamar Pablo. Entonces ya en Hechos, ¿sí? En Hechos capítulo 8 aparece un perseguidor, ¿no? Pablo vemos que ahí es un perseguidor de la iglesia. Él tenía el deber, o, la, o para él era el deber de Dios, ¿sí? De parte de Dios, de perseguir a la iglesia, ¿sí? No dice expresamente que él mataba, ¿no? Muchas veces decimos, sí, Pablo era un asesino. No sabemos bien, ¿sí? Solamente decía que él mandaba a perseguir. Se pueden hacer inferencias acerca de si él era un asesino o no, pero la palabra no lo dice. Entonces, aparece este Saulo, ¿sí? Y dice Saulo de Tarso. Fíjense, es como un dato de color esto, pero era en ese lugar en Tarso, era muy conocido el tejido con pelo de cabra, ¿sí? Con pelo de cabra, que se llamaba silicio. ¿Sí? Si no recuerdo mal, se llamaba silicio. Y, y acá pueden conectarlo después con lo que va a decir después Pablo de qué trabajaba, ¿no? Que ese pelo de cabra se producía o se utilizaba para fabricar tiendas, ¿sí? Se, Pablo, una preguntita, sí, discúlpame. Así que Pablo es Saulo, él no, por lo que yo interpreto, él no mató gente. Él claro. como guiaba a la gente para que lo haga, pero él, ¿se le puede decir asesino o no? Y bueno, ahí es un gris porque él directamente no lo hacía, se le puede atribuir en el sentido de, por ejemplo, cuando a David se le dice que es un asesino, sí, pero no mató em, a la esposa uy, se me fue el nombre. Cuando sucede todo ese In- problema, eh, Incita a matar, incita a no lo matar, hace con sus propias manos. claro. Entonces, bueno, es un gris. La verdad que no tiene tampoco es una discusión tan importante, ¿no? Pero él directamente él no mató, por lo que yo Pero entiendo, por lo él no que, mató. claro, por lo que da a entender el texto y sobre todo por lo que da a entender cómo se dan las frases ahí, no es que él lo hacía directamente, sino que él era encargado de hacer toda esa operación militar, por así decirlo. Esa operación religiosa de ir a Pablo, perseguir lugares. Sí, sí, sí. igual la iglesia fue responsable de la muerte de Esteban. La iglesia, ¿cómo? Fue responsable de Esteban. Uy, se Sí, corta. porque no lo escucharon
lo acusaron, no sé, ¿cómo se dice? Con mentiras. Ah, los judíos, los del Sanedrín, Exacto, los judíos. claro. Generalmente era blasfemia, por lo que mataban, generalmente pasó eso, ¿no? Claro, bueno, ahí si ustedes ven Hechos 6, versículo 13, dice que el Sanedrín presentó testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y contra la ley. Sí, ahí ustedes pueden ver el motivo por el cual el Sanedrín lo condena. Lo condena por estar en contra del tabernáculo, ¿sí? Del templo de Jerusalén, y estar en contra de la ley. ¿Sí? Así que, o sea, el hecho de que Esteban muera es por culpa de esos testigos falsos que aparecían, ¿sí? No de los Fue un cristianos. complot que hicieron cuando Uy, ¿cómo? Bueno, no sé si se cortó. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Pablo. Sí, 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 se Sí, escucha sí. bien. Perfecto. Así que bueno, fue por eso, sí, el Sanedrín lo culpaba de estar en contra del templo. Acuérdense que también la predicación de Jesús tenía que ver con derribar el templo y reconstruirlo en 3 días, ¿no? Y eso lo cumplió Cristo eh, de forma real cuando Él murió, destruyó su templo, ¿sí? Y Él resucitó al tercer día, o sea, de alguna forma lo reconstruyó en 3 días. Entonces también eso era parte de la predicación de los primeros tiempos. Por eso también dice que estaban en contra del templo, ¿sí? Pero no está hablando de que estaba en contra del templo Esteban, sino que estaba hablando de que ahora Cristo eh, es a donde nosotros vamos para estar en la presencia de Dios, ¿sí? Por medio de Él es que nosotros vamos a la presencia de Dios, como dice Hebreos, ¿no? Entrada confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, ¿sí? Y eso se hace por medio de Cristo. Entonces ahí nosotros tenemos a este Saulo, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Perseguidor de todos aquellos que proclamaban el nombre de Cristo, ¿sí? Y como le decía, em, ahí se producía este telado o estas telas para fabricar tiendas, ¿no? Que es a lo que Saulo se dedicó, ¿sí? Ya cuando ya se había convertido, cuando ya él em, iba de lugar en lugar, él se dedicaba a hacer eso, ¿no? A hacer tiendas. Em, por lo tanto, ahí nosotros podemos ver ya un poquito de quién era este Saulo, este Pablo, que después va a ser muy importante, sobre todo para la historia de la iglesia, para la edificación de la iglesia, sobre todo con todas sus cartas, ¿no? Que tenemos Romanos, tenemos las dos que de Corintios. Tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Tenemos todas esas, ¿no? Em, pero empieza así, con un Saulo que su vida era perseguir a los cristianos. Pasando ya a esa introducción que le hacen a Saulo, versículo 4 ahí ya empieza los resultados de esta persecución, ¿sí? Los resultados de esta persecución que era que se predicaba el Evangelio, ¿sí? Se predicaba la palabra de Dios, había personas em, que se convertían, que creían verdaderamente en Cristo, que se bautizaban y que querían seguir aprendiendo. Y ahí es donde se iban estableciendo de a poquito las iglesias, ¿sí? La iglesia más prominente que va a aparecer unos capítulos después va a ser la de Antioquía, ¿sí? Que es donde Pablo a partir de ahí va a salir a sus viajes. ¿Sí? Era como su centro de operaciones principal era en Antioquía. Por lo que nosotros ya podemos ver o nos da a vislumbrar el texto bíblico,
que yo empezaba a ver iglesias en otros lugares, que ya Jerusalén no era el único lugar donde había una iglesia, donde estaba la iglesia, sino que de a poquito se empezó a trasladar la iglesia por toda esa región de Asia. Ya después vamos a ver que es un poquito en Europa y un poco en África, ¿sí? Después les voy a presentar un mapa cuando lleguemos más o menos a los viajes. Vamos a ver un mapa y ahí van a ver más o menos todas las iglesias donde estaban. Em, y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos a Felipe, ¿sí? Uno de los que anteriormente habían sido elegidos como un servidor, ¿sí? Acuérdense, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría y era un hombre de buen testimonio, ¿sí? Este Felipe aparece en la escena, ¿sí? Y dice que anunciaba las buenas nuevas de la palabra, versículo 4. Versículo 5 les predicaba a Cristo. Fíjense de vuelta cuál era el centro de la predicación. Se predica a Jesús, se predica el Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos hacer todo el tiempo, en cada momento. Fíjense, todas las veces que aparece la palabra de la predicación, siempre aparece predicaba a Cristo, predicaba la palabra de Dios, predicaba a Jesucristo. ¿Sí? Siempre Cristo estaba en el centro de la predicación, porque Cristo es la predicación misma. ¿Sí? Sin Cristo no hay prédica, sin Cristo no hay evangelio. Nuestro deber es predicar el evangelio en las iglesias también, porque hay muchas personas dentro de las iglesias que no son cristianas, porque nunca se les predicó el evangelio. Y es deber de todos nosotros, sobre todo si predicamos, si tenemos acceso a predicar, siempre tratar de desviar la mirada de uno mismo a Jesús. Sí, yo hace eh, un año y medio más o menos que empecé ya a predicar, gracias a Dios y con mucha honra a los pastores. Em, y mi primera prédica, no me lo olvido, no me salió tan mal, pensé que me iba a salir muy mal, em, pero no me fue tan mal y se llamó Los sufrimientos de Cristo. Sí, mi primera prédica fue acerca de Cristo. Y desde ese momento hasta hoy en día, eh, todas mis prédicas tienen a Jesús. No hay ninguna reflexión, ninguna prédica que se haya desviado de Cristo, ¿sí? Y eso es el testimonio que me da la predicación de Pedro, de Esteban, de Pablo, ¿sí? Pablo decía, yo procuré predicarles a Cristo, ¿sí? Solamente a Cristo y a este crucificado. Entonces, desde ese momento que pude predicar, gracias a Dios, siempre prediqué a Cristo. ¿Sí? A Cristo y la iglesia, a Cristo y la santidad, a Cristo y la oración, a Cristo y el amor, pero siempre a Cristo lo metemos, siempre Cristo está ahí. Jesús es el centro de la prédica. Y si no es el centro de la prédica Jesús, hay que meter a Jesús de alguna manera. ¿Sí? Porque ese es el centro de la iglesia. Acuérdense como la pregunta. Cristo no es solamente el medio por la cual la iglesia existe, sino que es el centro de la iglesia misma. ¿Sí? No es solamente, Jesús no es un medio para la salvación, es la salvación en sí mismo. ¿Sí? Tenemos que tener en alta estima como iglesia a quién es la persona de Cristo. ¿Sí? En alta estima, tenerlo ahí arriba. Y muchas veces no lo hacemos. Pero esta persona, Felipe, que dijo, anunciaba las buenas nuevas, el Evangelio, y predicaba a Cristo. Y vemos que eso tuvo una repercusión muy grande. Sí, eso tuvo una repercusión muy grande. em, y dice que se encontró a alguien llamado Simón el Mago. ¿Sí? Simón el Mago. Y es muy interesante, ¿no? Y acá va esto, si tienen para anotar o si anotan cosas, anótenlo. Los padres de la iglesia, ¿sí? Cuando se habla de padres o cuando yo estoy hablando de padres de la iglesia, es un título o una denominación que se les dice
a las personas que escribieron, sí, que tuvieron impacto por medio de sus escritos en la iglesia apostólica, post-apostólica, sí. Eh, Me refiero a esas personas, ¿sí? Del siglo II, del siglo III, siglo IV, ¿sí? Personas que hicieron textos, em, que escribieron textos y fueron discípulos de los apóstoles, discípulos de Pedro, de Juan, de Pablo, ¿sí? A eso a eso llamamos padres de la iglesia. Pero había uno em, pero había varios de estos padres de la iglesia que decían que por medio de Simón el Mago es cuando de ahí salieron todas las herejías. Sí, esto es tradición, sí, acuérdense, lo aclaro, no se confundan. Esto es lo que se dice en la tradición, que por medio de Simón el Mago fue como el primer hereje. Sí, dicen que se le llama el primer hereje. ¿Por qué? Porque confundió o quería tener un poder que no, y comprarlo con dinero. ¿Sí? Simón el Mago. Y dice que eran como un iniciador de todas las herejías, ¿sí? Em, entonces, nosotros vemos que ya acá hay problemas con los judíos, ¿sí? Problemas externos, problemas internos, ¿sí? Como por ejemplo estos conflictos de las viudas y la comida. Y aparte ya tenemos problemas con las enseñanzas, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver nuestros enemigos, por así decirlo, los enemigos de la iglesia. Sí, el mundo externo, sí, la carne, el pecado dentro de la iglesia, y también lo que se enseña, los falsos maestros, sí. Esos son de alguna manera nuestros enemigos principales, sí, no solamente los de afuera, sino nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de enemigos, obviamente no hablo de que el resto es nuestro enemigo, ¿no? O que si tenemos un problema es mi enemigo, ¿no? Sino que estoy hablando de el pecado, ¿sí? Nuestro propio es un enemigo de la iglesia. ¿Por qué? Porque genera división, genera contiendas, genera un ambiente en donde la palabra de Dios no puede ser predicada porque no hay unanimidad. Entonces, vemos que acá hay un Simón el Mago que empieza ya a de alguna manera desviar las enseñanzas, ¿sí? Aunque si bien ahí em, se le hace una reprensión, nosotros tenemos que tener en claro que eh, desde ese momento hasta hoy en día siguen apareciendo herejías, ¿sí? Y esa también es una de las razones, y es una de las razones que muchos pusieron, ¿no? Em, en el parcial. Era este sentido de la iglesia y este sentido de, de predicar correctamente y de conocer la palabra de Dios y las enseñanzas bíblicas para no caer en el engaño, ¿sí? Para no cometer el mismo error que hicieron en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en la mayoría en casi todos los siglos aparece una herejía. Y si no es una, son dos o tres o cuatro o cinco, pero siempre hubo herejías. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, em, hay, por ejemplo, una persona, ¿no? Dentro de la historia que se llamó Eusebio de Cesarea, ¿sí? Eusebio de Cesarea, él escribió la primera historia de la iglesia, ¿sí? El primer libro, por así decirlo, de historia de la iglesia, la primera persona que compiló la historia de la iglesia es Eusebio de Cesarea. Si ustedes, creo que se los mostré, o no sé cómo se ven. Em, no sé si se... Pablo, Sí, ahí. perdón que interrumpa, una Sí, consulta que se me hizo una laguna. sí, Los que hoy en día dicen que son falsos profetas, sí. ¿ellos también son herejes Sí, o no? sí, sí, ¿por qué? Porque cuando uno... Bueno, después tenemos ciertas posturas acerca de eso, ¿no? De qué es lo que nosotros podemos denominar como un hereje, como un falso maestro, ¿sí? Normalmente tiene que ver no solamente con un aspecto de enseñar erradamente, ¿sí?
porque si somos sinceros, casi todos nosotros tenemos errores doctrinales, ¿sí? Por eso nosotros no nos vamos al cielo por conocer doctrina, ¿sí? No nos vamos con Cristo por tener una doctrina perfecta. Y tenemos que ser humildes y decir, no tenemos la doctrina correcta, no nos movemos, casi no es nuestro vida diaria hacer errores o enseñar errores, obviamente, pero el hombre tiende a no seguir la palabra de Dios como Dios la puso. Pero cuando hablamos de falsos maestros, ya hablamos de personas que están abiertamente en contra de ciertas doctrinas que son explicadas claramente en la palabra, ¿sí? Y en ese sentido también son herejes. ¿Por qué? Porque desvían las enseñanzas, ¿sí? Los falsos maestros también son herejes porque desvían la enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, decir que Jesús no es Dios, ¿sí? Esos son falsos maestros, es una herejía y es una herejía que es muy grave, ¿sí? Que demuestra que una persona no es salva. Sí, ese es el problema. El problema de las herejías es que si una persona cae en eso y lo cree, está manifestando de alguna manera de que no es salva, porque no conoce a Jesús. Por eso todo esto lo tenemos todas estas herejías las tenemos que ver y analizar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Em, Porque es muy importante. Pero sí, falsos Gracias. maestros es eso. Sí, los falsos maestros son herejes. De nada. Entonces, y Eusebio de Cesarea, por ejemplo, era uno de estos personas cristianos que compiló esta historia de la iglesia, ¿sí? Y él habló acerca de Marcos, ¿sí? También en el mismo contexto en donde habla de Simón el Mago y dice esto él recopila ciertas cartas en donde, por ejemplo, Ireneo de León, ¿sí? Otro padre de la iglesia, em, menciona a Simón el Mago como que él empezó una especie de secta, ¿sí? Esto es lo que dice la tradición y eso es lo que dice Eusebio Cesarea, ¿sí? Pablo, ¿te puedo hacer Esta una secta. pregunta? Sí, Yo descargué un libro de Eusebio de Cesarea que se sí, llama Historia Eclesiástica. ¿Es el mismo? es el mismo, exactamente. Sí, Ah, historia de la perfecto. iglesia, historia eclesiástica. Sí, es un muy lindo libro, está muy bueno. Y esta versión que tengo yo está muy linda porque tiene imágenes y todo eso. eh, Me gustó. Pero sí, es ese, es ese. Perfecto, Eh, gracias. Está muy bueno. Y está muy Perdón, bueno sobre todo. en qué periodo fue escrito? Y pensá que Eusebio de Cesarea, si no recuerdo mal, murió en el 338. Así que lo habrá escrito. Y él en esa historia eclesiástica toma desde Jesús hasta la muerte de Constantino, si no recuerdo mal ahora. Por lo tanto, es 320 y pico, ¿sí? 326 por así decirlo. Muy bien, Sí, gracias. él lo fue recopilando igual. Y está muy bueno ese libro, sobre todo el principio me gustó mucho porque él habla acerca de la deidad de Cristo. Argumenta de que Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Por qué Jesús es Dios? Está muy buena la introducción. Em, pero bueno, lo que hace Eusebio Cesarea es trae historias, ¿sí? Por ejemplo, de personas del siglo I, del siglo II, cristianos y también judíos, ¿sí? Em, Y él menciona en ese contexto en donde habla de Simón el Mago, también dice que Marcos, por causa de esto, ¿no? Y de la predicación de Pedro, de esta predicación de Pedro, em, em, lo que hizo la iglesia fue pedirle a Marcos, ¿sí? Que era un seguidor de Pedro, es lo que dice Eusebio de Cesarea, le pidieron a Marcos que redacte, ¿sí? Que redacte lo que hoy tenemos como el Evangelio. Sí, entonces son cosas que son interesantes, son curiosas. Obviamente no es palabra divina, si no estamos seguros al 100%, pero fíjense lo importante o la importancia que le dio los padres de la iglesia, ¿sí? Estas personas que escribieron.
que de una sola persona ya dijeron que de ahí empezaron todas las herejías, todas las sectas empezaron de ahí, ¿sí? Como que tomaron el modelo de Simón el Mago. Entonces, siguiendo, ¿qué aparece? Aparece un ángel, ¿sí? Se le aparece a Felipe. ¿Y qué pasó? Acuérdense, Felipe de alguna manera estaba haciendo una campaña evangelística, ¿no? Le estaba yendo excelente. Pero ¿qué dice, qué le dice el ángel? Dijo, bueno, anda al sur, ¿sí? Anda al sur. Ahí se encontró con el etíope, ¿sí? Con el etíope eunuco. Eunuco era una persona que era castrada, ¿sí? Eunuco quiere decir eso, que era una persona castrada. Era una persona que normalmente, eso se hacía en muchas culturas, bueno, ahí dice que era etíope, pero se hacía para que cumpliera un rol en particular, ¿sí? Los eunucos, muchas veces en este caso con la reina, ¿no? O en otras naciones, estaban cerca de los reyes, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Fíjense cómo Dios mandó a una excelente campaña evangelística a este Felipe para hablarle solamente a una persona. ¿Sí? Ahí vemos también el cuidado de Dios que Dios tiene por su palabra, de mandar a una persona capaz, pero también de mandar, de alguna manera, meter en el camino del etíope a, a Felipe, para que él le predicara a él el evangelio, ¿no? Nosotros de alguna manera nos pasa lo mismo. De la nada se nos aparece la palabra de Dios. ¿Sí? De la nada nos predican el evangelio y nos encontramos, de alguna manera nos chocamos, ¿no? Pero es algo que Dios fue preparando para que, de alguna manera, Él preparó el contexto adecuado para encontrarnos con Él, ¿no? Y eso es lo que le pasó al etíope, ¿no? Y algo muy, muy hermoso, que es que el etíope justo estaba leyendo Isaías 53. Sí, ahí está esa sección de Isaías 53, muy linda. eh, y vemos cómo esta prédica, ¿no? Este discipulado de Felipe, empezando desde Isaías y siguiendo a partir de ahí, le explicaba todo lo que hablaba la escritura de Jesús, ¿no? De vuelta, ¿qué es lo que nosotros enseñamos? ¿Qué es lo que nosotros discipulamos? ¿Qué es lo que nosotros, en dónde tenemos nosotros la mirada? ¿En Cristo? Perfecto, vamos por ahí, seguimos por ahí. Tratamos de leer la Biblia a la luz de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que hizo Felipe con este etíope. Y por ejemplo, hablando de Eusebio, Eusebio dice y cita el Salmo 68:31, y ahí es donde él dice que esto, ¿sí? Este es el cumplimiento, al Felipe haberse encontrado con el eunuco, es el cumplimiento del Salmo 68:31, ¿sí? Em, y es algo muy interesante, ¿no? Ahí podemos ver cómo los padres de la iglesia ya en el año 300, em, cómo conectaban, ¿no? El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con estas historias, ¿no? De, de Felipe. Entonces, vamos al versículo 38, ¿sí? Versículo 38 y 39. Dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pues siguió gozoso su camino. Fíjense, creyó y dijo, quiero ser bautizado. De ahí dice que el Espíritu arrebató. ¿Sí? El Espíritu del Señor, ahí lo dice con mayúscula, ustedes ya saben, seguramente, pero cuando en la palabra se usa Espíritu en el Nuevo Testamento con mayúscula, tiene que ver con el Espíritu Santo, y el Espíritu lo arrebató. ¿Sí? De alguna manera, o sea, el lenguaje que se emplea ahí es que literalmente lo agarró y lo teletransportó, podríamos decir,
cual ciencia ficción, a otro lugar. Entonces ahí vemos la providencia de Dios, cómo Dios se mueve. Literalmente, Felipe estaba perfecto ahí. Estaba transportando el mensaje del Evangelio por todos lados, a un montón de personas, a multitudes. Pero a Dios le importó que se lo predique a uno solo. Y dice que el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. ¿Sí? Entonces, tenemos este episodio en el medio en donde Felipe también, uno de estos servidores que se habían elegido, tiene influencia. Vamos a Hechos 9, ¿sí? Y ahí empieza, voy a presentar un poco, voy a volver a la presentación. Eh, no se ve, ¿no? Todavía. No, Bueno. Mm, ahí, creo que ahí está. Bien, perfecto. Fíjense, ya vamos al año 35, ¿sí? Ya estamos en el año 35, con la conversión de Saulo. Sí, esto lo vamos a tratar de ver rápido. Vamos a tratar de ver casi todo hechos en esta 40 minutos que nos queda. ¿Sí? Bueno, ya la historia, ya Pedro ya no, medio que no se menciona en este momento, se menciona después. Ya Felipe no, ya Esteban murió. Y ahora empieza de a poquito la historia. Ya Lucas nos está empezando a contar acerca de Pablo y nos está diciendo cómo él se apareció en la historia, ¿no? Cómo él empezó a perseguir a los cristianos y cómo en uno de esos viajes, ¿sí? Em, camino a Damasco, cómo él camino a Damasco se encontró con Jesús. Sí, obviamente ahí hay un montón de enseñanzas, y seguramente escucharon varias prédicas acerca de esto. Pero bueno, ahí tenemos un Pablo que ve una luz, que queda ciego, que tiene una experiencia increíble con Cristo, ¿sí? Una experiencia increíble con Cristo. em, y no sé, Perdón, sí, se cortó, no se entendió lo último. ok, no, estamos hablando de Pablo, ¿sí? De Pablo y sus primeros pasos, ¿sí? Y vemos cómo Pablo aparece en escena y cómo Saulo, también llamado Pablo, eh, se encuentra con Jesús, se encuentra con Cristo. Y ya este Cristo no es el mismo que estaba caminando por Jerusalén, ¿sí? Y por todas esas regiones. Era un Cristo glorificado, era una luz intensa que lo dejó ciego, ¿sí? Lo dejó ciego por 3 días. Entonces, después Pablo cuenta, ¿sí? Casi al final de Hechos, cuenta toda su historia, ¿sí? Presenta su testimonio como un testimonio de un verdadero encuentro con Jesús, un encuentro tremendo. Y ahí Jesús le dice muchas cosas. Em, pero, pero, em, este, este Pablo, ¿no? Van a ver que empieza a predicar, ¿no? Él empieza a predicar y empieza em, de una forma bastante, bastante dura. Pero antes, em, podemos ver en el versículo 13, versículo 14, ¿sí? Algo que quiero resaltar nada más. Versículo 13 y 14, y vemos que Ananías era el encargado en una visión, ¿sí? Aparece este personaje, Ananías, en una visión dijo, bueno, vos tenés que encontrarte con Pablo, ¿no? Con Saulo, básicamente, ¿no? Que es el que
le vuelve a recobrar la vista, ¿no? Pero quiero que, si alguien puede leer versículo 13 y versículo 14, ¿sí? Esta conversación, parte de esta conversación entre Ananías y Dios. Versículo 13 y 14. Pablo, ¿lo leo? Y por favor. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Bien, perfecto, gracias. Yo qué quiero remarcar. Fíjense la oración, ¿no? Estábamos hablando mucho de la oración y vimos varias oraciones, pero miren esta oración privada, ¿sí? No hay muchas oraciones privadas en el Nuevo Testamento, ¿no? No es como que hay muchas oraciones que abundan las oraciones, ¿no? Y esta es una oración de Ananías y Dios, ¿no? De alguna manera tenemos como una cámara espía ahí entre Ananías y Dios. Y quiero que vean cómo es este diálogo, ¿no? Muchas veces utilizamos palabras específicas para orar, palabras raras, ¿no? Que cuando nosotros hablamos nunca lo utilizamos, pero cuando hablamos con Dios lo usamos por algún motivo. Pero fíjense la cercanía que tenía Ananías y Dios. También por este motivo es elegido de alguna manera, ¿sí? Por esta cercanía. Y también por la obediencia. Dice, bueno, este era alguien que perseguía. ¿Por qué? Dios lo manda y bueno, él va y hace la obra de Dios. Entonces me gusta mucho esta relación de Ananías y Dios y es algo que nunca escuché predicar, por ejemplo. Estaría muy lindo que se hable, ¿no? De este Ananías que aparece solamente para hacer la voluntad de Dios y eso es suficiente para Dios. Entonces, a partir del versículo 20, ¿sí? Ya vemos que Saulo predica, ¿no? Hablando de Saulo y de Pablo, muchas veces decimos nosotros que, bueno, primero se llamaba Saulo y después Dios le cambió el nombre y le llamó Pablo, ¿no? Cosa que no aparece dentro de las escrituras. No es que cuando, cuando él perseguía a los cristianos se llamaba Saulo y después se llamó Pablo, ¿no? Eso no es como un error común, ¿sí? Un error cultural de iglesia parece, pero no. Es más, cuando ya es cristiano y todo, se le llama Saulo, que es llamado Pablo también, ¿sí? Solamente que Pablo era el nombre que se utilizaba para hablar él con los gentiles, ¿sí? Con los griegos. Es como que yo dijera, bueno, yo me llamo Pablo, pero cuando voy a Estados Unidos me llaman Paul. Mi nombre en español es Pablo y en inglés sería Paul, ¿no? Em, de la misma manera funciona. No es que dejó de llamarse Saulo para llamarse Pablo. ¿Sí? Si bien hay relatos en la Biblia, ¿no? Como Pedro, eh, que Jesús le cambió el nombre, pero en este caso no. ¿Sí? Es una mala concepción acerca de, de esto, ¿no? Tratar de espiritualizar todo a veces hace mal y se producen errores. Pero bueno, este Saulo ya empezó a predicar, fíjense, de la nada, ya con la misma intensidad que él perseguía a los cristianos, ahora está predicando con ese énfasis a Jesús. Les predica con la palabra y dice, Jesús es el Cristo, Jesús es Dios, Jesús es el que ustedes que está anunciado en las Escrituras, ¿sí? Por causa de esta predicación, Pablo es perseguido, ¿sí? Lo querían matar, Pablo se entera y entonces es obligado, ¿no? A escapar. Y se supone que esto ya avanzamos un poco en el tiempo y es en el año 40 aproximadamente, ¿sí? Si ustedes quieren anotar. Ese escape se supone que es en el año 40 más o menos. Y ahí vemos de vuelta, em, bueno, versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que había en Damasco, ¿no? Fíjense que ahí ya había comunión, ya él empezó a tener comunión con cristianos, empezó a aprender,
¿sí? Como todo el mundo. Como todo el mundo, cuando uno se convierte, uno tiene que juntarse con cristianos, tiene que juntarse con cristianos maduros, y ojalá sean ustedes los cristianos maduros con los que las nuevas personas que se convierten estén con ustedes, para que ustedes enseñarlos, ustedes discipularles, mostrarles cómo una vida personal se vuelca a Dios, cómo una vida laboral se vuelca a Dios, cómo la familia se debe volcar a Dios. ¿Sí? Nosotros ser ejemplo con todos aquellos nuevos. Sí, es muy clave que no dejemos solos a las personas que recién se acercan a la iglesia y recién conocen a Dios. Es nuestro deber de todos los cristianos que ellos se junten con nosotros. ¿Sí? Em, entonces, Saulo predica en Damasco, Saulo después escapa, Saulo está en Jerusalén, ¿sí? Y finalmente vamos al versículo, al capítulo, a ese final del capítulo 9. Hay una sanidad y una resurrección, ¿sí? De vuelta, la iglesia también había hechos milagrosos que mostraban y nos decían y nos demostraban que Dios estaba actuando en la iglesia. Sí, y nosotros también podemos acceder a estas cosas. Nosotros también es posible que esto pase en nuestras iglesias, ¿sí? Pero no va a pasar si nuestro objetivo es buscar llamar la atención para que la iglesia esté llena, ¿sí? Lo mismo que estábamos hablando antes, sino para llamar la atención para que todos vean a Cristo, para que crean en Él y sean salvos. Entonces, cosas tremendas. Una sanidad, ¿sí? Y una resurrección. Tremendo. Esto es algo increíble. O mejor dicho, es algo totalmente sobrenatural. Y esto pasaba en esta iglesia que recién se estaba expandiendo, que de a poco ya se iba expandiendo a otros lugares. En Hechos 10, sí, es cuando hay un hecho muy clave, ¿no? Porque expresamente o de forma clara se expresa que el pueblo gentil puede acceder a la iglesia, puede ser salva, puede ser llena del Espíritu de Dios. ¿Sí? Que era algo que todavía no apareció. Si bien el etíope eunuco, ¿sí? Es la primera persona gentil, que se sabe que era gentil, ¿no? Que se bautizó, que fue lleno, em, y que no era judío. Pero acá expresamente Pedro anuncia eh, el cumplimiento, o anuncia que los gentiles también pueden ser salvos, ¿sí? De forma expresa, de forma hablada, de forma enseñada, ¿sí? Entonces, aparece una persona, ¿sí? Cornelio. Con- sí. Perdón. El etíope, si no entendí mal, ¿el etíope es el primer gentil convertido o bautizado por el Espíritu Santo? Em, sí, las dos cosas. Sería Ah, bien. la primera persona que aparece de forma clara, contundente. Capaz había gentiles que ya eran cristianos, pero no se mencionan. ¿Sí? Es lo mismo que con las iglesias. Las iglesias, seguramente había iglesias, pero la primera que va a ser más importante va a ser la Antioquía, la de Ah, Antioquía. bueno, gracias. ¿Sí? Pero acá, en Hechos capítulo 10 es donde expresamente em, Dios le muestra a Pedro que el pueblo gentil, por medio de una visión, que el pueblo gentil también puede ser parte de la iglesia. ¿Sí? No solamente los judíos que ahora creen en Jesús y depositan su fe en Jesús, sino también aquellos que no son judíos o cualquier persona que se acerque a Cristo. Entonces, tanto Cornelio como Pedro tienen una visión, ¿no? El versículo 15 dice algo muy clave, que es lo que le dice Jesús a Pedro, dice, lo que Dios ha purificado no lo llames tú común, ¿sí? Acuérdense este sesgo, este racismo, por así decirlo,
de los judíos hacia los gentiles. Sí, eran un pueblo aparte, eran un pueblo inmundo. Entonces, lo que tiene que hacer Dios es exhortarlo para que cuando se vaya a encontrar con Cornelio, sepa que Cornelio también puede ser salvo, que por medio de la predicación de él también puede ser, también puede conocer a Jesús. ¿Sí? Lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Y ahí en el versículo 28 es cuando Pedro dice la interpretación, ¿sí? Menciona la interpretación. Dice, vosotros conocéis perfectamente cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿sí? Por lo tanto, a partir de ahí, él predica el evangelio a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Y el versículo 28, fíjense qué es lo que produce. Versículo 48. El versículo 48 dice, y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús, Pedro, ¿no? Entonces le rogaron que se quedase por unos días. Cuando uno se encuentra verdaderamente con Dios, cuando uno tiene ese encuentro con el Espíritu Santo, eso lo va a querer a uno conocer más y aprender más, ¿no? Si el Espíritu Santo se queda solamente en una experiencia y no te lleva a conocer más a Jesús, entonces tenemos que ver qué experiencia estamos teniendo. Porque acá vemos versículo 48 que le rogaron, ¿sí? No le pidieron, dijo, le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué? Para aprender, para saber más de la doctrina que Pedro había llevado. ¿Sí? Y esto es lo que causa en el pueblo gentil. Y eso también somos nosotros. Si el Espíritu Santo no me lleva a buscar más a Cristo, entonces no es el Espíritu Santo. Sí, eso lo podemos ver también en Juan. Sí, cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo, dice que Él va a tomar de lo mío y se los hará saber. Dice que el Espíritu me glorificará a mí. Eso es lo que dice Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo te lleva a querer conocer más de Jesús, a aprender más de Jesús, a querer saber cómo vivir de forma agradable a Dios. Y para eso necesitamos personas que enseñen, ¿sí? Para eso necesitamos maestros. Para eso tenemos que nosotros escudriñar las escrituras y conocerlas bien, ¿sí? Para poder aconsejar, para poder instruir, redarguir, instruir en justicia, ¿sí? Ahí vemos 2 Timoteo 3:16. Em, entonces nosotros vemos que la respuesta de los gentiles fue esta, fue rogar para poder conocer más. Y entonces, cuando nosotros vemos todos estos pasos, ¿no? de Cornelio y de Pedro, vemos la predicación de Pedro a los gentiles, ¿no? Del versículo 34 al 43, y por ese motivo esas personas son salvas, son llenas del Espíritu Santo, y, y lo que hace Pedro después, en el capítulo 11 es el informe, ¿sí? Y cuenta más o menos lo mismo, ¿sí? Cuenta de vuelta lo que él vio, ¿sí? Que Cornelio también tuvo una visión. Menciona em, que ahora los gentiles recibieron el Espíritu Santo, que no es solamente para los judíos, y por ese motivo tenían todos que glorificar a Dios, ¿no? Entonces ahí es donde empieza ya los gentiles a meterse en la iglesia, ¿no? Ahí es donde empieza primeramente. Vemos después una iglesia en Antioquía, sí, eso es lo que les estaba hablando un poco antes, eh, que después la iglesia en Antioquía empieza a ser muy, muy conocida en Hechos 11, ¿sí? En el versículo 26, versículo 26, ¿sí? Que es cuando en Antioquía se le empezó a llamar cristianos por primera vez, ¿sí? Y porque es muy, muy, muy importante esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia va a ser muy importante porque va a ser la que va a mandar, por ejemplo, a Pablo y a sus compañeros a predicar el Evangelio, ¿sí? Van a ser enviados a predicar el Evangelio, ¿no? En esta iglesia también se menciona que se le predica a los griegos,
Sí, de vuelta, los griegos tienen que ver con personas que eran parte del Imperio Romano y que tenían costumbres de los griegos, ¿sí? Que normalmente tenían mucha instrucción filosófica, etcétera, ¿sí? Em, y normalmente tenían mucha cultura, ¿sí? Sabían, eran politeístas, capaz sabían distintos idiomas. Entonces acá en esta iglesia se le predica a los griegos, ¿sí? ¿Y como resultado de qué? Les voy a mostrar un mapa, y se le predica a estos como resultado de todas esas prédicas que en el principio se habían hecho, que se habían hecho al principio con Pedro, por ejemplo, que de ahí se expandió el mensaje del Evangelio y ahí vemos una iglesia potente, una iglesia con con mucha fuerza, ¿sí? Una iglesia en Antioquía, ya se la voy a mostrar. Mm, Ahí se ve. ¿Se ve el mapa? Sí, Pablo. Perfecto. Sí, Bueno, se Sí, sí ve, se ve. Pablo. listo, perfecto, gracias. Bueno, Te hago miren, una pregunta, Pablo. sí, Cuando Pablo y Silas van a ese segundo viaje ahí a predicar la palabra, que caen presos y toda esta cuestión, la primera iglesia es la que se abre en la casa de Lira. eso lo vamos a ver después. Va, se los voy a dejar de tarea, no se los quería decir todavía, pero vamos a hacer una tarea em, para después, ¿sí? Para la semana que viene. El tema de los viajes, porque no lo vamos a ver específicamente los viajes, ¿sí? Ah, Porque no hay bien, tiempo, ¿sí? Tanto el bien. primero, el segundo, el tercero. em, Pero no es la primera iglesia la que se abre ahí en la casa de esta mujer. Claro, se cree que sí, pero se cree también que es porque como era como tenía mucho dinero, normalmente se ponía la casa a disposición de la iglesia, ¿sí? Bien. Es igual que muchas casas, ¿sí? Normalmente, que es lo que vimos también en el mosaico de Megiddo, que era una casa, o sea, era una casa Ah, cualquiera de bien. alguien que seguramente tenía plata y tenía influencia y puso la casa a disposición de la iglesia, y ahí era un centro de culto, de reunión, ¿sí? Bien. No, porque he leído también que ella fue la segunda mujer Mm, que conoció a Cristo o claro. que Eh, recibió la palabra de Dios, Sí, bueno, eso, el mensaje en pero lo realidad. difícil de eso es que capaz, y creo que estoy seguro de que ya la habían recibido mujeres, eh, porque aparte, cuando se predicó el Evangelio, y por ejemplo, con Cornelio seguramente estaba toda la familia, y cuando se bautizaron en Hechos 2, 3, todas las personas que se bautizaban también se bautizaban la familia entera, ¿sí? Dice ellos y la Claro, familia. porque cuando Pablo y Silas visitan Listra, ella ya Sí, conocía, claro. Por lo tanto, pero el mensaje de ellos se reafirmó en ella. exactamente, sí, sí, sí. Pero yo creo que ya había, sí, mujeres judías que ya creían, sí, y seguramente mujeres gentiles también. Solamente que, bueno, como la Biblia tampoco dice expresamente dónde y cuándo nacieron los primeros cristianos en cada lugar, tampoco tenemos mucha información, ¿sí? Entonces, volviendo a este tema, fíjense, toda esta parte, Israel, acá Nazaret, ¿sí? Donde nació, donde estaba nuestro Jesús, ¿no? Acá Cesarea, fíjense, Cesarea Marítima, no sé si ustedes lo ven, creo que sí, Cesarea Sí. Marítima. Em, bueno, ahí va en varios lugares importantes, Monte de los Olivos, Sodoma, ¿sí? Acá abajo van a ver un poquito de Alejandría, ¿sí? Monte Sinaí.
esta va a ser toda la parte de Canaán, ¿sí? De Israel. Acá arriba es donde está Antioquía, ¿sí? Fíjense todo el, todo el recorrido que hay. Fíjense Tarso, ¿sí? De donde estaba Pablo, tenía que recorrer todo esto, pasar esta montaña y llegar a Antioquía. Sí, sí, bueno, después ustedes lo van a ver, lo van a tener que estudiar. Los viajes de Pablo, ¿sí? Va a empezar acá, va a seguir por acá, Salamina, y va a ser como una especie de, bueno, acá también va a estar Pablo, va a ser como una especie de U. Va a venir por acá, va a venir por acá y va a terminar en Antioquía, ¿sí? Em, y acá vemos todas las iglesias, acá están las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Que se mencionan en Apocalipsis, están acá, en esta parte. Acá está Italia, acá va a haber, en todos estos lugares va a pasar algo. Va a estar Pablo, lo van a perseguir, lo van a injuriar muchas veces, ¿sí? Siempre Pablo va a tener algún conflicto, pero para que ustedes tengan el mapa en la cabeza, ¿sí? Italia, Europa, África, Asia, ¿sí? Asia. Exactamente. Ahí es donde, a ver, acá es donde está la iglesia de Antioquía, ¿sí? Esto es Asia, es al norte. Entonces, nosotros podemos ver, Siria. claro, exactamente, sí, sí. Sí, ahí después lo podemos comparar si quieren con un mapa moderno, ¿no? Para ver las ciudades. Em, pero volviendo al... eh, a ver, pero volviendo, hay una iglesia, ¿sí? Esta iglesia que está naciente en Antioquía, que va a ser como el punto principal de Pablo, ¿no? A partir de ahí ellos van a poder salir y son enviados, ¿sí? Entonces, en Hechos, capítulo 11, versículo 25, es donde Bernabé va a buscar a Saulo, ¿sí? Él lo va a buscar a Pablo em, y lo va a traer a Antioquía, ¿sí? Es Bernabé el que va a buscar a Saulo. Versículo 26, un dato curioso, es donde se le empieza a llamar cristianos. A los cristianos por primera vez, ¿sí? Esto no se sabe si es un término despectivo, ¿sí? O entre ellos se llamaban cristianos, ¿sí? Pero era la primera vez en donde se le empezó a llamar cristianos. También al final van a ver la profecía de Agabo, ¿sí? La profecía de Agabo. Y esto es algo es muy significativo, ¿sí? Está en el versículo 28, 11, 28, porque él profetiza una hambruna, ¿sí? Esa hambruna lo vimos en una clase anterior, esa hambruna ocurrió en el año 46, ¿sí? Esa hambruna ocurrió en el año 46. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, el que hablábamos antes, menciona eso. Flavio Josefo, un historiador judío, también la menciona, ¿sí? Y está documentada en el año 46. Sí, así ahí vamos de a poquito avanzando un poco en la historia, ¿sí? Em, entonces, pasa toda Pablo. esa profecía. Ahí los cristianos, fíjense la importancia de tener comunidades cristianas, le mandan a Jerusalén provisiones, ¿sí? Le mandan comida, lo ayudan, ¿sí? Las iglesias tenemos que ayudarnos entre todas. Capítulo 12. Capítulo 12 es muy interesante porque hay una muerte, ¿sí? Hay otro martirio, ¿sí? Y es la muerte de Jacobo, ¿sí? Este Jacobo es el hermano de Juan, ¿sí? Em, y ahí se menciona, por ejemplo, em, Eusebio de Cesarea.
trae a colación, ¿sí? Hablando de la muerte de Jacobo, que había dos Jacobos, ¿sí? Va a haber un Jacobo que es el hermano de Juan y un Jacobo que se le llama hermano de Jesús, ¿sí? Em, y bueno, ahí en ese contexto menciona la muerte de los dos, pero este Jacobo es el hermano de Juan, ¿sí? Pedro entonces es encarcelado. Ahí aparece todo ese hecho de cómo es rescatado milagrosamente, ¿sí? Y aparece la muerte de Herodes, ¿sí? Este Herodes no es el mismo Herodes que mató, por ejemplo, a Juan el Bautista, es otro. Este es Herodes Agripa primero, ¿sí? Herodes Agripa primero. Y Eusebio Cesarea también va a mencionar su muerte, ¿sí? Su muerte en el año 44, ¿sí? Así que en Hechos 2 estamos en el año 44. Ahí menciona, ¿no? Que va a tener que, que la panza como que se le va a llenar de gusanos y va a morir, según los historiadores Flavio y Josefo, y este Eusebio de Cesarea lo cita, dice que murió como murió por un problema intestinal, ¿sí? Eso es lo que va a mencionar él, y muere a los 4 o 5 días, ¿sí? En medio de los tiempos de los juegos, ¿no? Donde él, Herodes, veía los juegos. En ese contexto es donde él le pasa esto y finalmente muere, ¿no? Y él menciona también que murió por causa de, como si fuese un castigo, ¿sí? Em, por causa de perseguir, ¿no? De perseguir a los cristianos y de perseguir específicamente a Pedro. Entonces, ya estamos en el año 44 después de Cristo. Hechos 13 ya empieza con Jesús, ¿sí? Con Saulo, con Pablo, ya teniendo una gran, una gran influencia, ya empieza él a ser el protagonista de la historia de Hechos, ¿no? De lo que va a contar Lucas. Ya Lucas va a apartarse de alguna manera de todo lo que pasaba en la iglesia de Jerusalén y empieza en la historia con Saulo, ¿no? Y acá vamos a ver de forma muy escueta y después le voy a decir lo que van a tener que hacer en los últimos 5 minutos, que es el llamamiento a los primeros misioneros, ¿sí? Llamamiento a los primeros misioneros. Em, Vamos a ir al capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Sí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Maén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Acá es el inicio de lo que nosotros llamamos misioneros, ¿sí? Si bien no es una palabra que se utiliza en la Biblia, ¿sí? Solamente dice que los despidieron, ¿sí? Que fueron apartados para la obra a que los llamó, ¿sí? Nosotros les llamamos misioneros en estos tiempos, ¿sí? Y ahí vamos a ver, primer viaje de Pablo, 13, capítulo 13 14, ¿sí? Vamos a ver el segundo viaje del 15 al 18. Vamos a ver el tercer viaje del 18 al 21. Acá vemos ya unas prisiones, ¿sí? Y cómo él se relaciona con las autoridades, como Pablo le predica a todas personas, tanto pobres como ricos, como judíos, como griegos, ¿sí? Va a haber muchos acontecimientos. Y finalmente el viaje de Pablo a Roma, ¿no? Su encarcelamiento.
¿sí? Que ahí es donde, que ya estamos en el año 60-62, ¿sí? Aproximadamente el encarcelamiento de, de Pablo. Entonces, miren lo que van a tener que hacer. Yo le digo para que lo vayan buscando para la semana que viene, ¿sí? Que va a ser básicamente ver primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, tercer viaje de Pablo. Anoten los versículos, ¿sí? Los capítulos y versículos. Esto no es simplemente para que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Porque ya tenemos que terminar con Hechos ahora. Em, pero no lo vamos a terminar hoy, vamos a tomar un poquito de tiempo de la semana que viene para terminarlo. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? ¿Sí? Acuérdense, primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, tercer viaje de Pablo. Anoten los capítulos y versículos. Ustedes van a tener que leer, ¿sí? Y anotar, ¿sí? Anotar qué cosa. ¿De dónde a dónde viajó Pablo? Y un hecho que aconteció en ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, salen de Antioquía y ustedes ponen, no sé, uno, Antioquía. Pablo em, sale con imposición de manos a su primer viaje. Van a este lugar. En esta ciudad lo apedrean. Se va a otra ciudad. ¿Se entiende? ¿No? Tanto con el primero como con el segundo viaje, como el tercer viaje. Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, no hace falta que escriban un montón de párrafos, solamente lugar, algún hecho. Capaz no pasó nada, capaz dice predicó, o capaz dice pasó por ahí. Ustedes pónganlo, ¿sí? Si no dice nada, pongan el nombre y no pasó nada y listo. ¿Sí? Pero entonces pongan uno, viajó a este lugar, pasó esto. Dos, viajó a este lugar, pasó esto. Tres, así, utilizando esas referencias, ¿sí? Entonces, ya son casi las 10. Lo que sí me gustaría ver la semana que viene es terminar con el Concilio de Jerusalén. Sí, esto va a ser algo importante, no solamente por el hecho en sí, em, sino porque el Concilio de Jerusalén y este modo de hacer concilios va a perdurar a lo largo de la historia. ¿Sí? Que esto se va a ver en Historia de la Iglesia 2, los concilios. ¿Sí? Concilios ecuménicos se les llama. Y ahí es donde hay que entregarlo. No hay que entregarlo. ¿Sí? Para la semana que viene. Solamente que ustedes lo anoten. ¿Sí? Capaz sí se los voy a pedir casi para la última clase. em, pero vayan ustedes teniéndolo. Si no tiene fecha de entrega para la semana que viene, sino para después de las vacaciones, si no recuerdo mal. Creo que nos quedan 2 clases nada más. Em, entonces, no es para la semana que viene, sí, que lo entreguen, pero sí lo tienen que hacer para la semana que viene. ¿Ok? No, es sobre los viajes, nada más. Sobre los viajes nada más, ¿sí? Primer viaje, estos versículos, segundo viaje, tercer viaje, ¿sí? Nada más acerca de eso. Primero, segundo, Bueno, tercer viaje. Em, y vamos a ver nada más el final de Pablo y lo que dice la tradición acerca de los martirios, ¿sí? Y cómo quedó cada discípulo. La semana que viene, ¿qué vamos a ver? Bueno, Concilio de Jerusalén, vamos los primeros 10 minutos, ¿sí? Lo vamos a dedicar a qué es lo que hicieron, ¿sí? Vamos a ver primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, tercer viaje de Pablo. Lo que ustedes hicieron lo van a compartir, ¿sí? Em, Vamos a ver Concilio de Jerusalén, vamos a ver los discípulos, qué le pasó a cada uno, cómo murieron, qué es lo que dice la tradición, ¿sí?
porque la mayoría de las muertes no están en la Biblia, ¿sí? Y eh, ya vamos a empezar con herejías, personas y ciertos hechos en específico, ¿sí? Primeramente, vamos a ver los judíos, ¿sí? La batalla de los judíos contra los romanos, ¿sí? La destrucción del templo de Jerusalén. Y después de ahí, las herejías, personas importantes, padres de la iglesia. Y ya vamos a ir cerrando con el edicto de Milán, ¿sí? Así que si alguien quiere orar, voy a dejar de compartir y voy a